pues siempre ha habido chiquilladas en los colegios, en los institutos, comentábamos antes, el típico matón que te quita el bocadillo, que te quita el dinero, pero bueno, no pasaba de ser algo molesto y que normalmente además atajaban desde el propio centro escolar, pues profesores o los directores, los que estudian en aquel momento. Ahora tenemos pues como una evolución mucho más allá de todo aquello y nos encontramos pues con casos realmente de maltrato. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la sociedad para llegar a estos términos? Bueno, esto habría que preguntárselo quizá a algún sociólogo mejor que a mí, ¿no? Pero intuyo que esto es la evolución de la propia sociedad. Hace 2, 3 décadas las libertades que teníamos en España pues eran muy distintas y probablemente de 2, 3 décadas, incluso 4, pues son las generaciones que hoy son padres. Son generaciones que han tenido otro tipo de libertad. Y entonces a lo mejor este sea un motivo por el cual los padres hoy por hoy somos un poco más permisivos o algo más de un poco más permisivos. Y también queremos que los niños tengan todo aquello de lo que nosotros, por razones del tiempo en el que vivíamos, carecíamos. Y nos hemos vuelto también quizá los padres un poco proteccionistas de más, ¿no? Y entonces todo aquello que se quedaba en una chiquillada, pues ahora ha derivado en problemas, en serios problemas. Porque no podemos considerar, por lo menos desde nuestro punto de vista, una chiquillada los vídeos que vemos en YouTube colgados de palizas, de ánimos para que maten a otra compañera de colegio. Esto se ha ido de las manos. O sea, esto ya no se puede tomar como la chiquillada de antes, del matón de antes, que tenía amedrentados a 4 o 5 del aula. Y antes, pues las disciplinas eran de otra manera, ni mejores ni peores. No vamos a entrar a discutirlo, pero sí eran distintas. Hoy la sociedad es más permisiva, la sociedad ha evolucionado y hay estas cosas que antes eran chiquilladas y ahora parece que se ha desbordado, se nos ha escapado un poco de las manos a todos los colectivos, principalmente a los padres, porque creo que todos estos problemas que se pueden reflejar en el colegio, así como se pueden reflejar en otro ámbito de lo que es infantil o juvenil, no solo en el colegio, sino en otros ámbitos, esto creo que es un poco responsabilidad básicamente, y la máxima responsabilidad recae sobre los padres sin lugar a duda. La vergüenza es un factor fundamental, porque si bien es cierto que a nadie le gusta ser objeto pues de que te ignoren o de que te peguen una colleja en un momento dado o de que seas pues al fin y al cabo pues maltratado física o verbalmente, si aún encima a esto le añadimos que te graban con el móvil y lo suben a internet y luego mandan los emails de mira fulanito que es un pardillo, que decíamos nosotros cuando éramos pequeños. Las nuevas tecnologías en esto pues están calando muy hondo y están haciendo mucho daño a padres y a niños. Sí, porque lo que antes podría ser simplemente, como tú decías, un castigo físico, el hecho de grabarlo y hacerlo público pasa a ser un castigo moral y psicológico, con lo cual puede afectar mucho más y ser más duradero en el tiempo esa afección. Antes una cosa dije, bueno, pues a los 2 minutos te habías olvidado de ella, ¿verdad? Aunque tampoco lo tenemos que permitir ni consentir, pero bueno, te habías olvidado de ella. De esta manera lo puedes ver muchos meses, mucho tiempo colgado en YouTube y el daño psicológico que se puede hacer es muy superior al daño físico, obviamente. Por lo tanto, las nuevas tecnologías tienen sus dos caras, se utilizan para lo bueno, pero también hay gente que lo utiliza desgraciadamente para provocar este tipo de mal y este tipo de daños. En el caso de que los padres se den cuenta, que también hay que decir que muchas veces pues ignoran la situación que viven sus hijos, ¿qué es lo que deberían hacer? Bueno, unas veces los ignoran y otras veces no lo sabemos detectar o no lo vemos. O no somos capaces de detectar que sabemos que algo está pasando, pero no sabemos el qué ni producido por qué. Bueno, pues esto es uno de los puntos que dentro de las charlas del programa PAI, la psicóloga en estas charlas nos ha dado una serie de puntos, una serie de comportamientos típicos de los niños que están sufriendo este tipo de acoso que les sucede, ¿no? Qué raro que todos los domingos por la tarde se pone enfermo, porque el lunes hay que volver a clase y se encuentra con una cruda realidad que a lo mejor no sabemos, pero sí algo le está pasando, ¿no? Qué raro que todos los fines de semana el niño es el niño más feliz del mundo y su conducta y su forma de ser y su alegría se traduce en todo lo contrario de lunes a viernes. Mariposas en el estómago, que no me entra ni el desayuno de los lunes. Son cosas que a lo mejor no le prestamos la suficientemente atención y pueden ser signos de advertencia. Algo está pasando, mi comportamiento cambia porque algo está pasando. Los lunes me tengo que enfrentar a algo que no he dicho por vergüenza, que es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Qué vergüenza que pensarán de mí si yo todos los días me llevo una colleja.
Y esas cosas son las que están dentro del programa para que, como decíamos antes, es distinta la información a padres que a profesores y que a alumnos. Pues esto, por ejemplo, es un punto muy claro de lo que hay que contar a los padres para que aprendan, para que sepan detectar un problema de este tipo en cualquier momento. La edad juega muchísimo en contra, yo creo, porque normalmente hablamos de niños que ya están en la adolescencia o que están en un paso de la adolescencia y siempre es una edad muy complicada, que se vuelven un poco pues más lejanos a los padres y no cuentan tanto como cuando eran pequeños. Entonces, pues muchas veces puede ser un hándicap la edad que tienen. Bueno, la edad es un hándicap, pero cada vez es un hándicap mayor en el tiempo, porque si bien antes la edad del pavo eran los 14 y los 15 años, esto se ha agrandado de una manera desorbitada. Empiezan los niños con la edad del pavo a los 10 o los 11 y no la dejan hasta los 17 o los 18 años. Con lo cual, la edad del pavo, como lo llamábamos antes, la preadolescencia, adolescencia, donde sufren una serie de cambios los cuerpos, no solo físicos, sino mentalmente, de nuestros niños y niñas, pues se ha alargado más en el tiempo, con lo cual los comportamientos estos también tienen más duración en el tiempo. Y también es verdad que por parte de los padres, con la integración de la mujer en el mundo laboral, algo que es más que necesario, pues también de alguna manera los padres en la educación a lo mejor hemos pasado un poco a segundo plano, por falta de tiempo para atender a los niños, porque los niños quedan con los abuelos, porque los niños quedan con la canguro, porque cuando llego de trabajar son las 8:30, las 9 de la noche, vengo cansado y no le presto la atención que le debería de prestar a los niños, por un sinfín de cosas que afectan y hacen que esto se nos haya ido a todos un poquito de las manos, ¿no? Según un estudio, el defensor del menor, tenemos, por decirlo de alguna forma, varios tipos, ¿no? de acoso infantil. Tenemos por un lado la exclusión del niño, tenemos por otro lado, hablábamos, esa manipulación al fin y al cabo, con maltrato físico, con maltrato verbal. Podemos sufrir acoso, bueno, nosotros ya a lo mejor no, pero bueno, los niños pueden sufrir acoso de múltiples formas. Sí, físico, psicológico, el moving famoso, el síndrome del niño tirano, que ese no lo sufre solamente los niños, el síndrome del niño tirano se refleja también en la familia, ¿no? ¿Cuántas madres no hemos visto en televisión que para irse a la cama tienen que cerrar la puerta del dormitorio con llave porque no son capaces de controlar, por las razones que sean, a niños de 13, niños y niñas 13, 14, 15 años? Es algo increíble que nunca pensamos que esto podría llegar a pasar y no lo digo yo, eso lo dicen las televisiones nacionales. En cualquier telediario que pongas, en cualquier momento, aparece un día sí y otro también algún tipo de problema de estos, ¿no? Por lo tanto, las conductas son muy diferentes y según la diferencia de conductas, los daños producidos también son muy diferentes, ¿no? ¿Y los niños cómo reaccionan? Los que están en el entorno y que no son ni partícipes ni de un lado ni del otro, ¿se quedan al margen o qué es lo que hacen normalmente? La reacción es muy difícil, no solo entre los jóvenes, incluso entre las personas mayores. Recordemos al profesor Neira. Es difícil reaccionar cuando uno ve esto, sobre todo sabiendo las consecuencias que puede llevar, ¿verdad? Entonces los niños todavía inmaduros, las reacciones son muy diversas, pero generalmente de amedrentamiento. Ten en cuenta que cuando un problema de este tipo no se puede arreglar a nivel local, digamos, no es algo que se pueda arreglar dentro del propio colegio si esto sucede, y hay que ir a un juzgado de menores a interponer una demanda, una denuncia, siempre es palabra contra palabra, necesitamos siempre unos testigos. Los testigos siempre van a ser compañeros, con lo cual la situación del testigo, la situación de los niños que están en el entorno siempre es muy complicada, porque aunque vean lo que vean, siempre, decir la verdad, les va a costar un cierto trabajo, por temor al maltratador, por temor a las represalias, por el qué dirán, por la vergüenza, que es muy importante, muchas veces ni denunciamos, por la vergüenza de lo que puedan pensar de los demás, de mis hijos o incluso de mí, ¿no? Que me pasa esto a mí, por Dios, ¿cómo va a ser? ¿Qué pensarán los demás? E incluso hasta llegar a que sea el maltratado el que tenga que abandonar el centro y su entorno para evitar esto. En vez de denunciar, pues el maltratado, los padres del maltratado se lo cogen, lo cambian de colegio y esperemos que se haya acabado el problema. Solución que desde luego no es la adecuada, pero muchas veces es la primera que se nos ocurre. Y, como decía al principio, cuando esto suceda, que acudan a nosotros, que probablemente tendrán nuestros especialistas en el tema otras soluciones mejores que sacar al niño de su propio entorno por un momento, por un problema puntual con alguno de sus compañeros.